bienvenida a otra clase de biología. Hoy día vamos a hablar en relación a lo que es el tema de los ecosistemas. ¿Qué serán los ecosistemas para ustedes, chicos? ¿Qué tan importantes son los ecosistemas en nuestro planeta? Hoy en día, pues con todo lo que estamos viviendo, más el cambio climático, ¿cómo es que nosotros cuidamos esos ecosistemas? ¿Y cuáles son los tipos de ecosistemas pues, que existen, ¿no?, en nuestro planeta? Pues veamos a continuación en las siguientes diapositivas. Vamos a ver. Bueno, acá voy a activar yo mi lásercito, ¿sí?, para poder trabajar. Bueno, entonces, ¿qué es un ecosistema? Mira, ahí por ejemplo yo te he puesto una imagen en el cual tú vas a poder analizar. Si tú ves, acá hay seres vivos y seres no vivos. Entonces, los ecosistemas no es más que el conjunto, en este caso, en el cual está formado por seres vivos y por seres no vivos. Ahora, estos seres no vivos, realmente, son los que forman los factores físicos de un medio ambiente. Es decir, está integrado por todos los seres abióticos. Ahora, todos los seres abióticos, por lo general, se le conoce como el biotopo, ¿sí? Es decir, aquellos seres que no tienen vida. Por ejemplo, un ser abiótico. Tenemos el suelo, el agua, el aire, el sol, el agua, las rocas, ya lo repetí, el agua. Ya, todo eso es un conjunto de seres abióticos, lo que forman o lo que se conoce como el biotopo. Ahora, el ecosistema también nos dice que está formado por seres vivos, es decir, por seres bióticos, por seres que tienen vida y que están pues en estrecha relación con estos seres abióticos y que nosotros dependemos de alguna manera de estos seres abióticos pues para fortalecer o formar nuestra vida, ¿no es cierto? Y poder realizar todas nuestras actividades. Por ejemplo, nosotros, ahorita por ejemplo yo estoy sentada acá, ¿sí? Pero estoy sentada en un ser abiótico, en este caso en este sillón. ¿Necesito este ser abiótico necesariamente? Bueno, ahorita sí lo necesito, ¿no? Me es útil para yo sentarme y poder explicar a ustedes. Por ejemplo, esta cámara web que está detrás, ¿sí?, en la que ustedes ven, es un medio, es un ser abiótico que no tiene vida, pero me es útil para poder llegar a ustedes y transmitirles pues la información que yo necesito. Entonces necesariamente dependemos de los seres abióticos. De alguna manera estamos estrechamente relacionados, ¿ya? Entonces acá dentro de lo que nos dice, entonces dice que es un conjunto formado por todos los seres vivos, ¿sí?, los factores físicos del medio donde viven y las reacciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Ahora, está formado por el biotopo, que es el medio físico, como les decía, en el que se desarrollan los seres vivos, y por la biocenosis, que es la parte viva del ecosistema, es decir, los seres bióticos, es de lo que hablamos en relación a la biocenosis, ¿correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿hablamos de tipos de ecosistemas? Sí. ¿Cuántos tipos de ecosistemas hay? Hay tres tipos de ecosistemas. Dentro de ellos tenemos acá en el dibujito que nosotros vemos acá ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos, ¿ya? Bueno, dentro de los ecosistemas, en este caso terrestres, pues como su nombre lo dice, si tú ves acá, hay un montón de ejemplos acá que he puesto. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y las plantas viven en el suelo y en el aire. Por ejemplo, tenemos acá aquí en los desiertos, la selva, los bosques, los matorrales son ejemplos de ecosistemas terrestres, ¿ya? Entonces todo lo que habita en la tierra nos referimos a un ecosistema de tipo terrestre. Ahora, a diferencia de los ecosistemas acuáticos, por lo general pues son aquellos que habitan en el agua, ¿no? Entonces ahí por ejemplo podemos, en este caso vamos a ver que hay plantas y animales, porque es un ecosistema que está obviamente debajo del agua y que nosotros obviamente no lo podemos percibir, pero sí los animalitos, en este caso por ejemplo como los peces, ¿no? Ellos tienen en este caso su flora debajo del agua en el cual ellos se alimentan, ¿no? Y se reproducen obviamente, ¿no? Dentro de los ecosistemas acuáticos podemos hablar de dos tipos de ecosistemas acuáticos también. Hay ecosistemas acuáticos, por ejemplo, de agua dulce, en el cual lo encontramos acá en estos ejemplos que vemos en los ríos, en los lagos, y hay ecosistemas, en este caso, de agua salada, como lo podemos encontrar en los mares, ¿no?, en los grandes océanos también, ¿ya? Ahora, los ecosistemas, en este caso, vamos a ver los ecosistemas mixtos, ¿sí? Son aquellos que comparten características
tanto los ecosistemas acuáticos como de los ecosistemas terrestres. O sea, están delimitados, ¿sí? Es una zona de transición entre la tierra y el agua, es como una línea, ¿no?, que divide. Ejemplos de ecosistemas, en este caso mixtos, tenemos a las costas, por ejemplo, los humedales, ¿sí? Tenemos a los pantanos, etcétera, ¿no es cierto? A ver, voy a ver si puedo mover mi cámara por acá. No lo puedo mover. Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dentro de los ecosistemas, también podemos hablar, eh, según el grado de intervención humana, ¿sí?, que haya habido dentro del ecosistema, podemos hablar de dos tipos de ecosistemas: los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Dentro de los ecosistemas hay naturales. ¿Qué quiere decir? Que ha sido creado por la propia naturaleza, donde no ha habido intervención de la mano, en este caso humana, ¿no es cierto? No hay intervención del hombre. Ahora, están constituidos estos ecosistemas naturales por organismos animales y vegetales, que en este caso son las plantas, y que ocupan un área natural. Como por ejemplo, acá yo he puesto unos ejemplitos, como los bosques, los lagos, los desiertos, los ríos, ¿sí? Son ecosistemas naturales que se ha hecho pues con el transcurrir del tiempo, y ciertos factores climáticos pues han ocasionado que se formen, ¿no?, estos, en este caso, lo que ya hemos mencionado, ¿no?, ya sean lagos, ríos, desiertos, etcétera, ¿ya? Ahora, a diferencia de los ecosistemas artificiales en este caso son ecosistemas que han sido creados por el hombre. Por ejemplo, un parque. El parque, por ejemplo, acá una chacra es creado por el hombre. Acá, por ejemplo, vemos una imagen que te he puesto. Una ciudad, por ejemplo, ¿sí? Es un tipo de ecosistema artificial que ha sido creado por el hombre. Las grandes ciudades, las grandes urbanizaciones, pues todo eso. Los estanques, los acuarios, son tipos de ecosistemas artificiales. ¿Ok, chicos? Luego vamos a hablar de lo que es el hábitat y el nicho ecológico. ¿Qué es el hábitat? Bueno, acá les he puesto dos imágenes, ¿sí? En los ecosistemas los seres vivos ocupan, dice, un hábitat y un nicho ecológico. El hábitat es el lugar donde habita o donde vive una determinada especie u organismo, ¿ya? O individuo, como quieras llamarlo. En este caso, a diferencia del nicho ecológico, viene a ser el papel que desempeña en este caso una especie dentro de un ecosistema. Es como si fuera una profesión, ¿no?, que él desempeña. Por ejemplo, si hablamos nosotros de hábitat, por ejemplo, hay animales que habitan o viven en los árboles. Por ejemplo, las ardillas viven en los árboles. Por ejemplo, acá te he puesto un dibujito en este caso, las cebras, ¿sí? O las jirafas, que viven en las sabanas del África, en esos campos muy amplios, ¿no? Entonces, donde hay pastos y ellos pueden, pues, caminar a lo lejos, ¿no? Entonces, ahí es su lugar. Las sabanas del África, ahí habitan los leones también, no solamente las jirafas, las cebras. Mira, comparten en este caso un mismo hábitat, ¿no? Se entienden, pero cada uno obviamente con sus espacios limitados o su grupo de especies. Ahora, el nicho ecológico, como te dije, viene a ser la profesión, ¿sí? En este caso, que desempeña este organismo vivo o esta especie. Por ejemplo, las jirafas se alimentan de las ramas altas de los árboles, ¿no? A diferencia de las cebras, que se alimentan, por ejemplo, de las plantas al ras del suelo, o sea, de las hierbitas del pasto, ¿no? Mira, hay una gran diferencia. Imagínate que si los dos comieran el pasto del ras del suelo, hubiera ya hay competencia, ¿no es cierto? Entonces no podrían vivir los dos en la misma especie, porque tendrían que competir por el mismo espacio, por el alimento, ¿no? Entonces, cuando uno desempeña una función diferente dentro de un mismo hábitat, o sea, no hay problema, se pueden llevar bien, dijo, hay socialismo, ¿no? Bueno, ahora, acá te he puesto más ejemplos en relación a lo que es hábitat y nicho ecológico. Empecemos, ya te había mencionado de las ardillas, ¿no? Por ejemplo, las ardillas, ¿sí?, que habitan en los árboles y se alimentan. Su nicho ecológico, ¿cuál va a ser, por ejemplo, de las ardillas? Va a ser que se van a alimentar de frutos secos, ¿no? Eso va a ser su nicho ecológico, la profesión o el papel que desempeña en este caso, porque no saben más que hacer, ¿no es cierto? Comen, se alimentan, de eso nada más viven, ¿ya? Ahora, a diferencia, en este caso tenemos acá en el tipo de evolución o desarrollo, en este caso
de los anfibios, como son los renacuajos y las ranas. Los renacuajos, por ejemplo, cuando están chiquitos, viven en el agua, no son acuáticos, pero conforme van creciendo, en este caso las etapas de desarrollo que ellos van teniendo, conforme crecen, estos ya no se van a alimentar, por ejemplo, de hierbas, ¿no? Que en este caso que se encuentran debajo del agua, sino ya van a tener una vida también de tipo terrestre, en el cual se van a alimentar, en este caso, de ciertos insectos. Entonces, ya no van a ser herbívoros, sino van a ser carnívoros. Entonces, ya va a cambiar su papel, su función dentro de ese ambiente. Entonces, su profesión, en este caso, que cuando eran bebés, eran renacuajos, en este caso, su nicho ecológico es ser herbívoro, pero cuando ya llegan a la etapa adulta, en este caso, su nicho ecológico va a ser, en este caso, que va a ser carnívoros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, dice, una misma especie puede ocupar nichos ecológicos diferentes, ¿sí? En distintos momentos de su ciclo vital, o sea, de su ciclo de vida, ¿ya? Entonces, en eso tiene razón lo que yo les digo, ¿no? Un tiempo vive en el agua y otro tiempo ya vive en tierra, ¿no? Ya, y tiene un nicho ecológico diferente también, ¿no? Ahora, las cebras, bueno, ya les mencioné, comen, en este caso, los tallos altos o los tallos que viven, que están al ras de la tierra, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los ñus, que comen las hojas y las vainas, en este caso, de los frutos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es muy difícil que el nicho ecológico de una especie coincida exactamente con la de otra. Entonces, ciertas diferencias evitarán obviamente la competencia, lo que yo ya les había mencionado, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otro caso de hábitat, por ejemplo, de cangrejo, en este caso cangrejo carretero que le llaman, que habita en las playas, en las arenas, ¿no? Ahí su hábitat, habitar en las playas. Eh, y cuando crece, pues en este caso la función o el nicho ecológico o el papel que va a desempeñar en este caso es de trívoro, detritívoro, perdón, ¿sí? Entonces que se alimenta pues en este caso de restos, ¿no? De por ahí, de desperdicios. Ahora, la mariposa, por ejemplo, monarca, eh, habita generalmente en los bosques, ¿no? Donde hay bastante vegetación, ahí va a ser su hábitat. Y en este caso, pues, se va a alimentar, ahí no lo he movido acá, ¿sí? En este caso se va a alimentar, en este caso conforme va creciendo, ¿sí? Antes de que rompa el capullo, pues se alimentará de las hojas, ¿de quién? De las plantas, ¿no? Donde en este caso se está desarrollando. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es un punto que es la cadena alimenticia. La cadena alimenticia no es más que la relación, ¿sí? Entre seres vivos donde unos sirven de alimento a otros para poder vivir. Es decir, la cadena alimenticia no es más que, en este caso, la incorporación de nutrientes, ¿sí? De nutrientes o de materia orgánica y traspaso de energía de un organismo a otro, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, dentro de la cadena alimenticia vamos a ver niveles tróficos, como por ejemplo, los niveles tróficos se dividen en tres. Hablamos de los productores, los consumidores y los descomponedores. Los productores, ¿quiénes son? Dentro de la cadena alimenticia son los más importantes. Los productores, en este caso, son las plantas y las algas. Ya las algas que se encuentran en este caso, bueno, lo encontramos en los ríos, en los mares, ¿no? En los cuales se alimentan los animales acuáticos. Ahora, eh, tenemos acá entonces, siendo los productores, las plantas entonces son la principal base de la cadena alimenticia, o sea, de ellos dependen muchos seres vivos, en este caso muchos organismos, y pues de ciertos organismos dependen otros, entonces va de eslabón en eslabón, ¿sí? Entonces es importante porque de cada uno de esos organismos de los cuales se alimentan, pues se traspasa, en este caso, nutrientes y energía. Igualito sucede con nosotros, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, nosotros nos alimentamos en este caso de plantas y en este caso también de animales, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo adquirimos, pero esos animales se han alimentado anteriormente de otros. Entonces, si tú te das cuenta, va de cadena en cadena. Entonces, acá los productores entonces son la principal base, en este caso, de la cadena alimenticia. Pero ¿y las plantas? eh, para que ellos puedan producir su alimento, ¿de qué necesitan? Obviamente de un suelo, de agua, aire, pero principalmente necesitan obtener la energía. ¿Y de dónde tienen esa energía para fabricar sus alimentos y poder realizar el proceso de la fotosíntesis? Porque sin la fotosíntesis no pueden fabricar sus alimentos, pero obviamente necesitan una energía que llegue hacia las hojas. ¿Quién es? El sol, pues. Entonces,
Si no hubiera sol, entonces tampoco podrían realizar el proceso de la fotosíntesis. Por lo tanto, la planta no daría frutos. Y al no dar frutos, pues los demás, en este caso, animales que dependen de ellos, entonces, ¿qué pasaría? No comerían, ¿no es cierto? No se alimentarían, entonces hubiera un desequilibrio del ecosistema. Entonces es importante la energía solar para fabricar, en este caso, los alimentos, en este caso de las plantas, ¿no? Luego, después de los productores, tenemos a los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Son, en este caso, los organismos heterótrofos, pues, que no fabrican sus alimentos. Los organismos autótrofos son las plantas, que son los productores. Entonces, los consumidores deben ser los heterótrofos. Dentro de los heterótrofos vamos a ver animales herbívoros, con los cuales le dicen también fitófagos, es decir, que se alimentan de plantas o hierbas. Luego tenemos, ahora, los herbívoros se les conoce como, dentro de la cadena alimenticia, como consumidores de primer orden, ¿sí? A los carnívoros, o también llamados depredadores, que comen carne, que comen animales, en este caso son consumidores de segundo orden, ¿ya? Y los omnívoros, en este caso, vamos a ver que comen de todo, animales más plantas, son consumidores de tercer orden, pero también hay otros de cuarto orden, consumidores de cuarto orden, que son los carroñeros, y que se alimentan pues de cadáveres de animales, que se conocen también como necrófagos, ¿no? Ahora, luego el otro nivel trófico, ¿sí? Porque son tres, hemos dicho, los productores, los consumidores y los descomponedores, que es el último, ¿sí? En este caso, los descomponedores son organismos heterótrofos que se alimentan descomponiendo a otros seres vivos. En este caso, ¿quiénes son los descomponedores? Los hongos y las bacterias, ¿ya? Entonces, mira, acá te he dado, por ejemplo, un dibujo, una imagen, ¿sí? Donde en este caso, los productores son las plantas. Ahora, mira, acá, por ejemplo, te he dado una imagen, bueno, acá vamos a ver este animalito, parece un chanchito, un cerdito, ¿sí? Se alimenta de hierbitas, ¿sí? Porque hay chanchos que comen, en este caso, hierbas, en la parte, por ejemplo, de la sierra, comen sus hierbitas y también le dan su maicito, ¿no? Su comida aparte, ¿no? Ya, entonces, supongamos que este chanchito está comiendo la plantita, pero hay otro depredador que está por ahí rondando a este chanchito y tiene hambre, ¿sí? Entonces, este herbívoro que come hierba, ¿sí? Entonces va a ser consumido por quién, por este caso consumidor secundario, que es un zorro, ¿sí? Este zorro lo come a quién, a este herbívoro, porque necesita comer pues, para obtener energía y poder realizar sus actividades. Entonces necesita obtener esos nutrientes y esa energía, ese traspaso de energía, entonces, a través de este animalito. Luego, este consumidor secundario va a ser consumido, ¿sí? Si es que ya se enferma, se muere, puede ser consumido en este caso por un águila, ¿sí? El cual lo lleva y pues obtiene la energía de este animalito. Mira, es un traspaso, si te das cuenta, de energía, de nutrientes al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo come. Ahora, pero este águila llega un tiempo en que necesariamente ya está de repente viejo, tiene alguna enfermedad, se muere, y ahí es donde van a actuar los desintegradores o organismos descomponedores, porque van a descomponer esa materia orgánica, ¿sí? Entonces en este caso van a actuar las bacterias y pues algunos hongos quizás, ¿no? Entonces descomponiendo esa materia orgánica, los cuales van a ser absorbidos por la tierra, o sea, van a ir al subsuelo, y nuevamente va a ser, en este caso, absorbidos a través de agua y sales minerales, ¿sí? En forma de sales minerales, porque ya se ha descompuesto, y van a ser nuevamente absorbidos por las raíces, ¿sí? En este caso por las plantas, ¿no? En este caso por las raíces de las plantas, para que nuevamente puedan efectuar todo el proceso de lo que es, en este caso, la producción de sus alimentos, ¿no? Obviamente con varios factores adicionales, como ya les dije, la energía solar. Entonces, si tú te das cuenta, es todo un ciclo, o sea, se repite, ¿no? Todo un círculo, por decirlo, ¿no? Entonces, los organismos, dice acá, vamos a leer este pequeño párrafo, los organismos de un ecosistema están encadenados, ¿sí? Encadenados por la función de comer y ser comido. ¿Es cierto o no? Es cierto lo que dice. Entonces, para representar quién se come a quién de una comunidad, pues utilizan las cadenas alimenticias, o también llamadas cadenas tróficas. Así se les conoce también las cadenas alimenticias, en las que los eslabones, en este caso, cada eslabón, cada nivel, entonces se unen mediante flechas, ¿sí? Lo que significa en este caso, estas flechas indican por quién en este caso va a ser comido, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tú te das cuenta, hay unas flechitas, el cual la cabecita indica quién es el que lo va a comer, en este caso, en este caso a la especie, ¿no? En el cual le ha puesto el ojo, le ha puesto el punto, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir acá? Bueno, recuerda,
acá vamos a recuerda que los seres vivos pues realizan una serie de actividades para poder, en este caso, vivir. Una de estas funciones vitales es la función de nutrición, como ya les dije, ¿no? Y pues que ellos generalmente realizan ¿para qué? ¿Para qué realizan esta función de nutrición? Para lograr conseguir a través de los alimentos la energía necesaria y poder realizar las diversas actividades, ¿no? Bueno, luego hablamos de las redes tróficas, o también llamadas tramas alimentarias. ¿Qué es una red trófica? Ahora, mira, las redes tróficas son las diferentes cadenas alimentarias, porque no existe una sola cadena alimentaria que sea de forma recta, no, hay muchas cadenas de, alimentarias, en este caso, que existen dentro de un ecosistema, ¿ya? No es la única, mira, por ejemplo, acá hay ecosistemas que se entrecruzan, ¿sí? No solamente este animal come a este, no, puede comer a diferentes animales, no solamente, en este caso, por ejemplo, que yo tengo acá diversos animales, entonces pueden compartirse, en este caso, integrantes, ya sean productores o consumidores, en varias cadenas de la trama, ¿sí? O sea, comparten diferentes, en este caso, tipos de alimentos de los cuales se pueden, en este caso, alimentar para conseguir la energía que necesitan. Por ejemplo, tenemos acá la paloma que se puede alimentar de una hierba, ¿sí? En este caso de una plantita, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esta paloma, ¿sí? Puede ser consumido por un águila o por un halcón en este caso. Pero a su vez, esta paloma no necesariamente puede consumir una planta, también se puede alimentar en este caso de un saltamonte, ¿sí? Entonces, mira, y también al mismo tiempo se puede alimentar de repente de caracoles terrestres, que por ahí de repente una paloma encuentra un caracol, lo picotea y ya se está alimentando, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos, hay también otro tipo de cadena alimenticia, acá vemos varias, ¿ah? En el cual el caracol, por ejemplo, también se puede alimentar, la caracol terrestre se alimenta de hojitas, ¿ya? Pero, ¿quién lo va a comer este caracol? Por ejemplo, un sapo. ¿Y el sapo quién lo puede comer? Un halcón o un águila, ¿no es cierto? Lo ve y al toque lo coge. Ahora, mira, si tú te das cuenta, también puede ser al mismo tiempo, ¿sí? Mira, el saltamonte puede ser que se alimente de una planta, pero este saltamonte, ¿por quién va a ser consumido? Por una, de repente, por una paloma o por una musaraña, ¿sí? Ahora, esta musaraña, ¿por quién va a ser comido? Por el halcón. Mira, si tú te das cuenta, o sea, es una red, es una trama que se forma. O sea, no solamente es una sola cadena, sino son muchas cadenas alimenticias que se forman. Muy bien, acá en la siguiente, vamos a ver diapositiva. Entonces, chicos, en los ecosistemas naturales es sumamente difícil encontrar una comunidad organizada como única cadena alimentaria, como ya les decía. Entonces, al no haber una sola cadena alimentaria, entonces estas van a comenzar a entrecruzarse, formando pues redes tróficas o tramas tróficas, como también se le conoce, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, siguiendo con lo que es la red trófica, tenemos un ejemplo, acá hay varios, ¿no? Tenemos el fitoplancton. Del fitoplancton, por ejemplo, si queremos hacer una cadena o red trófica lineal, tenemos al zooplancton, del cual se va a alimentar entonces de este fitoplancton, que son plantas de las cuales se alimentan, ¿ya? Ahora, pero de este zooplancton también hay otros seres también de que necesitan alimentarse. Entonces, en este caso pueden ser, por ejemplo, los peces. Ahora, de estos peces también se pueden alimentar otros animales, en este caso que puede ser una ave guanera, cualquier tipo de ave, ¿no? En este caso se alimentan también de estos peces. Las flechas con la cabecita, en este caso indicando hacia el animal, hacia la flecha ancha, ¿sí? Indica el animal, en este caso, que va a comer, ¿no es cierto? A la otra especie anterior, ¿no? Ahora, en este caso, pero esta ave, ¿sí? Esta ave guanera o esta ave, en este caso, que para en el mar, ¿sí? Eh, también no solamente se alimenta de peces, también se puede alimentar de otros animales, como puede ser un crustáceo, ¿sí? Ahora, este crustáceo, al mismo tiempo, ¿sí? Puede alimentarse de otros, en este caso, eh, de otro tipo de alimento, como es el caso de las algas, ¿no? También se alimentan, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser consumido por las algas? ¿Quién lo va a comer? Un crustáceo, ¿sí? Que puede ser cualquier animal, ¿no? Ya sea una langosta, ¿sí? De repente hay cangrejos,
etcétera. Entonces, y a este crustáceo, como ya les dije, lo come una ave, ¿no? Que encuentre por ahí. Ahora, pero de estas algas no solamente lo comen los crustáceos, también hay muchos animales, como puede ser un molusco, ¿ya? Un molusco, en este caso puede ser un caracol, en este caso marino, ¿no? Porque hay caracoles también, o moluscos en este caso también terrestres, ¿no? Ahora, estos moluscos ahora también se pueden alimentar no solamente de algas, sino también de restos orgánicos. Y estos restos orgánicos, ¿quiénes los comen? Pues las bacterias, ¿no es cierto? Las bacterias se alimentan de estos restos orgánicos o de desechos que puede haber de repente dentro del medio acuático. Ahora, y de estas bacterias, sí, generalmente están en el ambiente, pueden ser consumidos de repente por un zooplancton, ¿no? Ahora, si bien es cierto, las bacterias son microscópicas, ¿no? Pero generalmente, pues en el ambiente, como están en el agua, pues estos pasan y se pueden comer, ¿no? Ahora, mira, acá hay otra cadena alimenticia en la cual también se cruza, ¿sí? El fitoplancton, ya le dije, también puede ser comido por los moluscos, ¿sí? Y también forma la cadena alimenticia en la cual se cruza, que estos moluscos también, en este caso, pueden alimentarse de restos orgánicos, ¿no? Que ya les mencioné anteriormente. Mira, cómo hay una cadena que se cruza, es como una red, una malla, ¿no? ¿Quién come a quién? Esa es la cadena alimenticia, no es una cadena lineal, sino es cruzada, ¿no? Yo me alimento de acá, yo me alimento de por acá, entonces tenemos como que varias opciones. Pues bien, chicos, hasta acá ha sido lo que es el tema en relación a lo que son los ecosistemas, esperando que sigan guardando el distanciamiento social en casita, pues nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, chicos, nos vemos, bye bye.